La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 4, párrafos 11 al 20. Ahora que hemos explorado el plan de ellos de minimizar al Hijo bajo la cubierta de engrandecer al Padre, el próximo paso es escuchar las palabras exactas que usan para expresar su creencia respecto del Hijo, pues todavía tenemos que responder en orden a cada alegación y poner al descubierto la impiedad de sus doctrinas por la evidencia de las Santas Escrituras. Debemos citar lo que dicen del Padre y las declaraciones por escrito que tienen del Hijo, para que al comparar su confesión del Padre y del Hijo podamos seguir un orden adecuado de las respuestas. Ellos proponen como un veredicto que el Hijo no se deriva de ninguna materia preexistente, pues a través de él todas las cosas fueron creadas, pero al mismo tiempo sostienen que no fue engendrado por el Padre, pues nada puede ser sustraído de Dios. Dicen que el Hijo fue hecho de algo que no tenía existencia, es decir, que es una criatura perfecta de Dios y al mismo tiempo es diferente de las otras criaturas de Dios. Argumentan que el Hijo es una criatura porque está escrito: el Señor me ha creado como principio de sus caminos, Proverbios 8:22, y que Él es la obra perfecta de Dios, porque Pablo dice en la carta a los Hebreos, siendo hecho más alto que los ángeles, al poseer un nombre más excelente que el de ellos, Hebreos 1:4. Y también, por tanto, santos hermanos, copartícipes del llamado celestial, consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús, quien es fiel a quien lo hizo así, Hebreos 3:1-2. La depreciación de ellos del poder y la majestad de la divinidad del Hijo se basan principalmente en estas palabras: el Padre es mayor que yo, Juan 14:28, pero admiten que no es una criatura común por la evidencia que dice: todo fue hecho por medio de él, Juan 1:3. Así traen al desborde la blasfemia de su enseñanza en la siguiente confesión de ellos. Número 12. Confesamos un solo Dios y no creado, solo Él eterno, solo Él verdadero, solo Él posee inmortalidad, solo Él bueno, solo Él poderoso, creador, ordenador y proveedor de todas las cosas, sin cambio en su ser e incapaz de alteración, proveedor de la justicia, la bondad, la ley, los profetas y del Nuevo Testamento. Creemos que ese Dios hizo que este Hijo naciera antes de la creación de las cosas, a través de quien Dios hizo el mundo y todas las cosas. Creemos que Dios hizo que naciera no en semejanza, sino en verdad, siguiendo su voluntad, de tal manera que ese Hijo es incambiable e inalterable. Es la perfecta criatura de Dios, no como las otras, sino su obra maestra. No creemos como Valentino, que decía que el Hijo era una extensión del Padre, tampoco como los maniqueos, que decían que el Hijo era una parte cosustancial del Padre, tampoco como Sabelio, que hacía dos de uno, tampoco como Hieráco, que hacía una luz de otra, es decir, una lámpara con dos flamas. Tampoco creemos que Él haya sido formado en existencia y luego nacido o creado nuevo para ser un hijo, una noción frecuentemente condenada por ti mismo, Santo Padre, públicamente en la iglesia y en la asamblea de los hermanos. Pero como hemos afirmado, creemos que el Hijo fue creado por la voluntad de Dios antes de los tiempos y la creación de las cosas, y tiene su vida y existencia del Padre, quien compartió con él sus perfecciones gloriosas, porque cuando el Padre le dio la herencia de todas las cosas, no se privó a sí mismo de sus atributos, que por naturaleza son sin origen, pues Él es la fuente de todo. Número 13. Así hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre sin origen, separado de todo, es la causa de todas las cosas. El Hijo fue traído y establecido, creado antes del tiempo de las cosas por el Padre. No existía antes de que naciera, sino siendo nacido antes del tiempo y de la creación, vino a existencia como el Hijo unigénito del Padre. El Hijo no es eterno ni coeterno, ni conformado con el Padre, ni tiene existencia colateral con el Padre, como algunos dicen al postular dos principios sin origen. El Padre es antes de todas las cosas, indivisible, y es el origen de todo. De esto sabemos que Él es antes del Hijo, como ya hemos aprendido de ti en tus prédicas públicas. Porque mientras Él tenga su ser de Dios, sus perfecciones gloriosas y su vida,
y se le hayan encomendado todas las cosas, vemos que Dios es su fuente y que gobierna sobre él, porque es su Dios al ser anterior a él. Respecto a las frases de él y del vientre y salí del Padre, si ellas fueran una extensión de la sustancia del Padre, entonces el Padre tendría una naturaleza compuesta, divisible, cambiable y corporal de acuerdo a ellos. Así, según sus palabras, el Dios incorpóreo estaría sujeto a las propiedades de la materia. Número 14. Tal es el error y la enseñanza pestilente de ellos. Prestan las palabras de la Escritura para apoyar sus herejías, pervirtiendo su significado, y se aprovechan de la ignorancia de los hombres para ganar crédito para sus mentiras. Y sin embargo, por esas mismas palabras de Dios, debemos llegar al entendimiento de las cosas de Dios. La debilidad humana no puede, por ninguna fuerza propia, lograr el conocimiento de las cosas celestiales. Las facultades que tratan con las cosas terrenales no pueden formar un criterio sólido de las cosas invisibles. Tampoco nuestros cuerpos creados, ni el razonamiento dado por Dios para los asuntos de la vida diaria, son capaces de tener un entendimiento pleno y luego pronunciarse respecto a la naturaleza y obras de Dios. Nuestras capacidades no pueden subir al nivel de conocimiento celestial y nuestros poderes de percepción carecen de fuerza para aprender ese poder sin límites. Debemos creer lo que Dios dice respecto de sí mismo, humildemente aceptando tal información según quiso dárnosla. Debemos escoger entre rechazar su testimonio, como hacen los paganos, o creer en él según se describe. Para nosotros, esta es la única manera posible al pensar de él a la manera como él se nos presenta. Por tanto, cese todo razonamiento privado, refrénate de pasar las barreras establecidas por Dios. Bajo esta condición, rechazamos toda blasfemia y aserciones descuidadas respecto a Dios y nos sujetamos a la letra de la revelación. Cada punto en nuestra investigación considerará la luz de su instrucción. No habrá insertos de frases solitarias sin contexto para engañar o mal informar al oyente. El significado de las palabras tendrá su acierto al considerar las circunstancias en las que fueron habladas. Las palabras deben tener su explicación por las circunstancias que las rodearon, no por circunstancias forzadas en ellas. Trataremos nuestro asunto de manera completa. Estableceremos las circunstancias en que las palabras y el propósito de ellas fueron expresadas. Consideraremos cada punto en orden, como ya hemos dicho. Número 15. Ellos comienzan así. Confesamos un solo Dios porque Moisés dice: Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Pero, ¿es esta alguna verdad que alguien se ha atrevido a dudar? ¿Ha habido algún creyente que diga que no hay un solo Dios de quien provienen todas las cosas? ¿Una majestad que no tuvo nacimiento y que es poder sin origen? Aún así, este hecho de la unidad de Dios no ofrece razón alguna para negar la divinidad del Hijo. Pues Moisés, o mejor dicho, Dios, a través de Moisés, la definió en el primer mandamiento para aquel pueblo que estaba entregado a la adoración de los ídolos imaginarios de Egipto y del desierto. Les dice que deben creer en un solo Dios. Hay verdad y razón en el mandamiento, pues Dios, de quien provienen todas las cosas, es uno. Pero también veamos si este Moisés ha confesado que el Hijo, a través de quien son todas las cosas, es también Dios. Al Padre no se le puede quitar nada. Todavía es Dios si su Hijo comparte su deidad. La razón es clara. Dios de Dios, uno de uno, porque Dios salió de él. De igual manera, el Hijo no es Dios en menor grado, porque Dios, el Padre, claramente es uno y Él es su unigénito. Él no existe sin nacimiento desde la eternidad como para quitar al Padre del hecho de ser uno. Tampoco el Hijo es diferente de Dios, pues nació de Él. No debemos dudar que Él es Dios por virtud de ese nacimiento de Dios que prueba a los creyentes que Dios es uno. Sin embargo, veamos si Moisés, quien anuncia a Israel: el Señor tu Dios es uno, ha reconocido ya la deidad del Hijo. Así, para ser efectiva nuestra propia confesión, debemos emplear la evidencia de ese mismo testigo, en quien los herejes se apoyan para la confesión imaginaria de solamente uno solitario, y así negar ellos la deidad del Hijo. Número 16. Las palabras del apóstol: un Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Jesucristo,
nuestro Señor, a través de quien todas las cosas son, 1 Corintios 8:6, forman ya una confesión acuciosa y completa respecto a Dios. Pero veamos qué tiene que decir Moisés del principio del mundo. Sus palabras son: y Dios dijo, haya un firmamento en medio del agua y divida el agua del agua. Y fue así. Y Dios hizo el firmamento, y Dios dividió el agua por en medio. Génesis 1:6 y 7. Aquí tienes el Dios de quien proviene todo, y el Dios por quien todo es hecho. Si lo niegas, debes decirnos a través de quién fue hecha la creación de Dios, o, de otra manera, declara, según tu explicación, cuál de las cosas todavía no creadas impelió al firmamento el establecerse cuando Dios dijo, haya un firmamento. Esas opiniones son inconsistentes con el sentido claro de las Escrituras, porque todas las cosas, como dice el profeta, fueron creadas de la nada. No fue una transformación de cosas existentes, sino la creación de la nada. ¿A través de quién? Oye al evangelista. Todo fue creado por medio de Él. Si preguntas quién es ese, el mismo evangelista te dirá, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan 1, del 1 al 3. Si piensas contradecir que fue el Padre quien dijo, haya un firmamento, o expansión según algunas versiones, el profeta te responderá, Él habló, y fueron creadas. Salmo 148:5. Las palabras haya un firmamento revelan que el Padre habló, pero en las palabras que siguen y fue hecho, debemos reconocer a la gente. Él habló y fueron hechas. Puedes observar que no dice las cosas vinieron a existencia, pues en tal caso no hubiera necesidad de un mediador entre Dios y el mundo que esperaba su creación. Dios, de quien provienen todas las cosas, dio la orden para la creación, la cual Dios, por el cual todo es hecho, ejecutó la orden. Bajo el mismo nombre, Dios, bajo la misma palabra, Dios, usando la misma palabra, Dios, confesamos al que ordena y al que ejecuta el mandamiento. Si te atreves a decir que la referencia al Dios que crea no es respecto al Hijo, ¿cómo explicas las palabras del evangelista? Todo fue hecho por Él. O las palabras del apóstol, un Señor, Cristo Jesús, a través de quien todas las cosas son. Si estas palabras inspiradas tienen algún efecto en convencer tu mente testaruda, cesarás de decir que oye Israel, tu Dios es uno, es un rechazo de la divinidad del Hijo, ya que en el mismo principio de la fundación del mundo, el que habló acerca del firmamento también declaró que su Hijo es Dios, no un Dios creado. Pero veamos qué otro beneficio obtenemos del Dios que ordena y del Dios que ejecuta. Pues es repugnante incluso para nuestros sentidos naturales el suponer que en las palabras Él mandó y fueron hechas, una sola persona se intenta. Pero para borrar toda duda, expondremos los eventos que siguieron a la creación del mundo. Número 17. Cuando el mundo fue terminado y el ser humano a punto de ser creado, las palabras respecto al Hijo fueron: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Te pregunto, ¿crees que Dios habló estas palabras para Él mismo? ¿No es obvio que no estaba dirigiéndose a sí mismo sino a otro? Si explicas que el Padre estaba solo, entonces sus mismas palabras te confutan, pues dice, hagamos al hombre, y luego dice, a nuestra imagen y semejanza. Dios habló de tal manera que fuera inteligible para nosotros y familiarizarnos con sus acciones por medio del lenguaje, el cual Él mismo nos concedió. Hay una indicación del Padre y del Hijo, a través de quien todas las cosas fueron hechas, en las palabras, y dijo Dios. Haya una expansión, y Dios hizo el firmamento. Pero para que no pensáramos que estas palabras de Dios fueran en balde y sin significado, suponiendo que Él se dio el mandamiento a sí mismo y Él mismo se obedeció, Él determinó darnos una mejor y perfecta seguridad con esas palabras para referirse a otro que estaba con Él cuando dice,
hagamos al hombre a nuestra imagen, indicando claramente a un compañero. Ambas palabras, hagamos y nuestra, son inconsistentes con la noción de un Dios solitario hablando a sí mismo. Es inconsistente que Dios hable a un extraño que no tiene nada en común con él. Si interpretas el pasaje para decir que Dios es solitario, te pregunto, ¿estaba hablando consigo mismo? Si no percibes que estaba hablando consigo mismo, ¿cómo asumes que estaba en soledad? Si estuviera en soledad, se nos describiría en soledad. Si él tuvo un compañero, entonces no estaba en soledad. Yo y mío describirían a un Dios en soledad. Pero dice hagamos y nuestra, lo cual nos describe lo contrario. Es decir, Dios estaba con Dios desde el principio y en la creación del hombre. Número 18. Así, las palabras hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza nos revelan que no hay un Dios solitario, ni un Dios en dos personas disimilares. Nuestra confesión rechaza ambas. La Escritura dice nuestra imagen, no nuestras imágenes, y prueba que hay una naturaleza que es común a ambos. Pero un argumento de palabras no es suficiente prueba a menos que su resultado sea confirmado por la evidencia de los hechos. Está escrito, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Si las palabras que Dios habló fueron el soliloquio de un Dios solitario, ¿qué significado asignaremos a estas últimas palabras? En ellas veo una triple alusión al Creador, al ser creado y a la imagen. El ser creado es el hombre, uno llamado Dios lo hizo, y lo hizo a la imagen de uno también llamado Dios. Si Génesis estuviera hablando de un Dios solitario, ciertamente habría dicho, e hizo al hombre conforme a su propia imagen. Pero ya que el libro nos estaba anticipando el misterio del Evangelio, no habló de dos dioses disimilares, sino de Dios y Dios, pues habla del hombre hecho a través de Dios a la imagen de Dios. Así vemos que Dios formó al hombre según una imagen y semejanza común a sí mismo y a Dios. La mención de un agente nos detiene a pensar que estaba en soledad. El hombre creado a imagen y semejanza de ambos prueba que no hay diferencia en la divinidad de uno y del otro. Número 19. Pareciera pérdida de tiempo traer más argumentos, pues la verdad respecto a Dios no se fortifica por la repetición. Una sentencia simple es suficiente para establecerlas, así como lo declara Génesis. Sin embargo, es bueno saber todo lo que se ha revelado respecto al asunto, pues aunque no seamos responsables por las palabras de la Escritura, sin embargo, daremos cuenta por el sentido que le hemos asignado. Uno de los muchos mandamientos que Dios dio a Noé es: cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, pues a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Otra vez se menciona la distinción entre imagen y criatura y creador. Dios dice que hizo al hombre conforme a la imagen de Dios. Cuando estaba a punto de crearlo, dice, según nuestra imagen, porque estaba hablando de sí mismo y al mismo tiempo no de sí mismo. Después que el hombre fue creado, dice, Dios hizo al hombre a imagen de Dios. No hubiera sido impropio el haber dicho, he hecho al hombre según mi imagen. Pero al haber mostrado que ambos tienen la misma naturaleza, dice, hagamos y nuestra. Pero para remover toda duda si Dios es un ser solitario o no, dice que Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Número 20. Si todavía persistes en decir que un Dios solitario dijo todo esto, puedo ir contigo al punto de admitir la posibilidad que él podría en soledad haber hablado de sí mismo como si hubiera estado conversando con un compañero, y que es creíble que él, al decir he hecho al hombre según a la imagen de Dios, significaría lo mismo que he hecho al hombre según mi propia imagen. Pero tu propia confesión escrita anteriormente te refutará, porque has dicho que todas las cosas vienen del Padre a través del Hijo, y que las palabras hagamos al hombre muestran al Padre, mientras Dios lo hizo a su imagen, se refiere al mediador.